¿Qué tal? Un gusto saludarles a todos y a todas en este sábado. Vamos a tener la oportunidad de que ustedes visualicen y escuchen un poco información respecto a esta unidad de aprendizaje que es Filosofía de la Educación, en la cual el día de hoy platicaremos acerca de esta relación o este diálogo que se establece entre la educación y la filosofía, entre la pedagogía y la filosofía, por lo cual es importante que ustedes visualicen las siguientes láminas y la explicación que se va a dar, y posteriormente van a tener la oportunidad de hacer la lectura y de poder hacer un análisis con algunos cuestionamientos importantes. Vamos a proceder con este día, va a ser unas láminas muy sencillas que usted va a poder apreciar y posteriormente trabajaremos en un contexto determinado por algunas cuestiones. Bien, como ustedes tienen la oportunidad de apreciar, en primer lugar tenemos la valoración de la formación y lo humano. En esto respecta que tanto a la filosofía de la educación como a la antropología pedagógica, pues evidencian que la formación de los maestros y la idea de lo humano, pues siguen siendo asuntos centrales e invaluables para todas las universidades o los centros de estudio, los cuales en el caso como el nuestro, pues se encargan de la formación docente. También es importante el siguiente núcleo que habla de la proximidad, la diferenciación, la filosofía y la pedagogía, quienes mantienen también un vínculo muy cercano. Recordemos también que habría algunos autores, quizá ustedes hayan escuchado, que hablan de la pedagogía como una filosofía práctica, como un saber práctico. Sin embargo, no se podría reducir una a la otra, pues cada una conserva su autonomía en términos de objeto y método, que esto es una parte muy importante que ustedes tendrán la oportunidad de revisar en sus aproximaciones. Y también la idea del diálogo y la autonomía, es decir, frente a los problemas epistémicos, los pedagogos y los investigadores, pues obviamente deben dialogar con los filósofos en la configuración del saber pedagógico. Entonces la pedagogía puede y debe nutrirse de la filosofía, pero siempre manteniendo su carácter propio. Ahora bien, lo relativo a la cuestión de los problemas éticos y epistemológicos, yo creo que aunque muchos de ellos tengan raíces filosóficas, la pedagogía los aborda de manera práctica e innovadora, generando diversas formas de vida y obviamente diversos conocimientos a través del tiempo y de la historia, ¿no? Yo creo que no son totalmente reducibles a la filosofía. Hay una serie de implicaciones, que hay una serie de variables que son fundamentales en el proceso determinante para ir conociendo y entendiendo esta relación que se establece entre uno y otro. Ahora, también es muy importante recordarles a ustedes que hay una serie de aspectos que van a ser importantes, que no es que se salgan del orden común del estudio de la filosofía o de su relación con la educación, sino que sí es muy importante visualizarlo. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento en la historia de nuestra educación que nos encontramos con algún profesor cuyo conocimiento es vasto en una especialización o una especialidad que estemos cursando, pero la forma en la impartición de la clase es lo que no logra captar quizá la atención o la idea de lo que nos está mostrando. ¿Por qué? Porque la falta de estrategias o la falta de ciertas habilidades en el campo didáctico, en el campo pedagógico, pues nos hace que visualicemos diversas determinaciones. Yo lo que les quiero decir que en esta ocasión existe ese rubro que habla de la preeminencia del saber sobre el conocimiento pedagógico. Ha hecho que este vínculo con la filosofía sea más frágil. No es inexistente definitivamente, pero es un poquito más frágil. De ahí la necesidad de establecer un diálogo crítico y permanente que enriquezca ambas áreas, tanto la pedagogía como el conocimiento. Entonces sí es muy importante entender que se obtiene un vasto conocimiento, se obtiene mucha información, se obtiene mucho saber, pero es diferente la manera en que yo tengo las técnicas y las habilidades para ese saber poderlo transmitir y poderlo reproducir. Eso es algo fundamental en este proceso. Ahora también es muy importante yo creo que dejar un punto muy claro en este diálogo, en este baile, en este vaivén entre lo que es educación y lo que tenga que ver con la filosofía o la filosofía con la pedagogía. Sí es elemental ese proceso,
Esto se los comento porque en ese sentido se observa que muchas instituciones no comprenden plenamente su rol en la sociedad actual. Yo creo que una función central en las universidades pedagógicas debe ser la de generar conocimiento pedagógico, más allá de la formación profesional y lo que tenga que ver con la asesoría técnica. No porque no sea importante, sí lo es, sino que más allá de esta relación entre pedagogía y verdad refleja cambios en el estatus y valor del docente. Eso hace que a veces nos desplazamos el foco del enseñar hacia el aprender y la innovación. Entonces sí hay que dejar muy cuentas claras como hay tres núcleos o tres esferas importantes en cada proceso: la enseñanza, el aprendizaje, la innovación, pero siempre tomar en cuenta ese conocimiento pedagógico que el profesorado pues debe de tener y de tomar en cuenta. Son rubros que van a ser muy importantes. Y obviamente también pues esto nos lleva a construir una sólida afirmación pedagógica en la universidad, como en la cual estamos en este momento, que implica también ejercer cierto tipo de actividades donde podamos analizar, donde podamos criticar, donde podamos proponer, donde podamos reflexionar. Y eso nos hace realmente que tengamos una visión un poco más amplia de la situación. Bien, les comentaba que también es importante, para cerrar esta idea, construir una afirmación pedagógica en universidades, en institutos que se encargan de la formación del profesorado, como en esta Universidad Pedagógica Nacional, pues implican debates, y ese tipo de actividades y estos debates filosóficos, por así denominar ese tipo de actividades, también son de investigación, también tienen que ver con la política pública, con la política gubernamental, con la serie de normas técnicas que se van generando. Y no solo es una perspectiva multiprofesional, realmente hay que tomar en cuenta que la perspectiva desde la filosofía está implícita en cada una de las actividades, en cada una de las formas operativas que nosotros realizamos. Entonces, es realmente casi obligatorio que esta unidad de aprendizaje sea fundamental, sobre todo porque cuando ustedes lleguen a la labor de investigación, pues obviamente van a construir un marco filosófico, un marco de ideas, un marco ideológico, si queremos llamar así. Por eso es fundamental esta idea que sí recalco y dejo muy en claro. También quiero recordarles que durante la primera sesión en la cual ustedes y un servidor estuvimos platicando un poco de una fase introductoria de lo que es el concepto de la filosofía, que vimos algunas disciplinas, un pequeño mapa, que por cierto les quedé compartir, y por situaciones de tiempo me parece que no lo hice, se los comparto en un momento más. Recuerden ese despliegue que tiene la filosofía, cierto tipo de disciplinas o cierto tipo de aspectos importantes como la lógica, la epistemología, la antropología, la ontología, la axiología, la ética, la política, entre muchas otras disciplinas que se van a ir desprendiendo de ahí y cuyo aspecto fundamental también van a ser rubros interesantes, donde el cual existe también un objeto de estudio, que en este caso pues es la educación como tal. Entonces, desde el paradigma de las llamadas ciencias de la educación, observamos que su lugar se ha configurado a partir de la intersección a donde llega ese pequeño punto entre dos rectas de múltiples disciplinas, hablando de la filosofía, de la psicología, perdón, de la sociología, de la historia, de la antropología, de la economía, de las ciencias políticas, de la administración, entre muchas otras que van a aparecer ahí. Entonces cada una aporta sus propias especificidades a un objeto común, que en este caso es la educación. Igualmente, todas estas facetas han tenido diversas variantes, ¿no? A través de la historia han existido también posturas filosóficas en educación. El texto que tuve la oportunidad de analizar, que usted también tendrá la oportunidad de hacerlo, pero que obviamente me adelanté en este día, pues hay posturas filosóficas en la educación. Primero la tradición alemana del Bildung, que es una tradición muy, es un esquema muy tradicionalista, para llamarle así, que ha sido fundamental en el desarrollo de ideas pedagógicas y filosóficas.
nos permite reflexionar sobre la pedagogía como ciencia, detalladamente abriendo debates sobre cómo los profesores, cómo los docentes pueden analizar problemas educativos desde un marco epistemológico sólido. Entonces esto, en esta perspectiva, pues resalta el rol del profesorado, el rol del docente como un sujeto ahora sí que muy bien reflexivo, que eminentemente filosófico, con una carga ideológica bastante considerable y especialmente pertinente en la formación de educadores rurales. Es el ejemplo que muestra, ¿no? Quienes deben de comprender obviamente su práctica en contextos sociales y culturales bien específicos. Entonces, esto hace que se fomente la valoración de la tradición y el pensamiento crítico impulsando posturas críticas, y obviamente impulsando también la reflexión en los futuros docentes, entonces, siendo una perspectiva eminentemente tradicionalista. También tenemos la contraparte en cuanto a la tradición anglosajona, contrasta totalmente con el caso del Bildung. Esta es influenciada por John Dewey, que entiende la pedagogía como una parte de una disciplina práctica y no como una ciencia universal. Su enfoque obviamente pragmático y experiencial la subraya el valor de la práctica, el valor de la experimentación y la adaptabilidad de la enseñanza en diferentes contextos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, si nos situamos con los docentes rurales, como en el caso anterior, esta visión es valiosa porque conecta lo teórico con acciones concretas y contextualizadas. Introduce, digamos, una discusión sobre verdades y significados donde las verdades se consideran provisionales y sujetas a un cambio determinado, lo que fomenta un pensamiento más flexible y más abierto. Eso es fundamental. Lo que pasa es que yo comentaba con algunos de mis estudiantes hace algún tiempo esta última perspectiva es muy interesante, en definitiva, porque yo les comentaba en múltiples ocasiones cuando me ha tocado dictar algunas conferencias o algún comentario, alguna clase con respecto a esta línea temática. México, en el caso nuestro, es un mosaico totalmente diferente por regiones, por esquemas, por perspectivas, por municipios, por zonas, donde el contexto sociohistórico, sociopolítico, socioeconómico varía totalmente. Por lo tanto, ciertos esquemas, ciertas planeaciones, ciertas habilidades o cierto tipo de actividades y de prácticas no pueden aplicarse de un esquema a otro, de un espacio a otro, porque somos como un rompecabezas cuyas formas son diferentes. Entonces esta perspectiva anglosajona definitivamente sitúa muy bien esto que les estoy comentando, y que esto es muy importante para la formación del profesorado, para que tome en cuenta ese tipo de actividades importantes. Entonces eso es una cosa que yo sí lo señalo, sobre todo cuando se van a hacer investigaciones. Entonces tú quieres adaptar quizá una práctica, una estrategia y un esquema de un lugar, lo quieres traer a otro, sí, pero las condiciones son diferentes determinantemente. Entonces sí tienen que tomar en cuenta esas partes fundamentales. Les comentaba que desde la perspectiva latinoamericana vemos diferentes contextos, como el caso mexicano que ya abordamos hace unos minutos. En el área latinoamericana, pues ha surgido en los últimos tiempos una corriente crítica que concibe la educación como una herramienta de transformación social. Esto se da gracias a debates en entornos universitarios, académicos, frente a diversos paradigmas educativos, que obviamente las instituciones van a ir reproduciendo poco a poco. Y con esto, pues, lo único que vamos a entender es que la epistemología, la historia y la filosofía de la educación, pues van a ser construcciones que evolucionan según la investigación y la praxis académica, abriendo caminos hacia el futuro. Evidentemente, la filosofía pues va a buscar explorar posibilidades que trasciendan nuestro presente y van a reafirmar la importancia de la teoría como un ejercicio imprescindible para entender y transformar la educación. Obviamente hay un autor como Martínez Boom que señala que estos fenómenos educativos no pueden atribuirse a un solo factor ni analizarse de manera simplista, sino hay que
hacer un análisis muy importante porque están influenciados por una multiplicidad de variables, ¿no? Entre ellos, bueno, la parte educativa, la parte de la relación con la filosofía, pues hoy en la realidad cumplen funciones meramente mercantiles, acercándose al marco capitalista. Es una aproximación de este autor. Entonces surge el concepto de educación emergente, que se desplaza de la simple eliminación de la ignorancia ahora una gestión del aprendizaje, pero que está implícito por una perspectiva mercantilista, ¿no? Entonces todo esto se introduce el concepto de educapital, ¿no? La educación y el capital y la instrumentación como una parte de capitalización y control. Entonces una perspectiva bastante interesante en ese aspecto, para la perspectiva docente, ¿no? Y pues surge múltiples debates en torno a este tema. Un ejemplo de lo que comentamos anteriormente se puede visualizar en la segunda mitad del siglo XX. Esto se produjo en un desplazamiento hacia enfoques un poquito más tecnológicos y racionalistas, hablando de lo que ustedes conocen como planeación, como enfoques tecnológicos y racionalistas, hablando de la planeación, de la evaluación y del control. Yo creo que estos discursos buscaban eficiencia, que es una línea temática que ustedes tienen ya ahí bien marcada en sus labores. Pero también genera un movimiento pedagógico muy crítico que cuestiona la racionalidad calculante, lo que se calcula, el indicador, la estadística, que busca recuperar sentidos también pues, humanistas. Eso es lo que se busca y eso es muy complejo en ese proceso. En Colombia, en el movimiento pedagógico de los años 80 y 90, cuestiona la identidad del maestro y su papel en la sociedad. Promueve formas de resistencia y posteriormente la expedición pedagógica muestra cómo las experiencias docentes, el trabajo diario, pues pueden articularse con los contextos locales y regionales, valorando el aspecto comunitario. Ojo que aquí empezaba la cuestión de los comunitarios todavía hace algún tiempo, pero allá estaba con una perspectiva latente muy importante. Entonces esa es una visualización elemental que se tiene que hacer de esa perspectiva. Todo esto que tuvimos la oportunidad de analizar, de visualizar de alguna manera en estos pocos minutos de esta sesión que tenemos, pues refuerza la idea de la pedagogía como un acto político, cultural, estético, filosófico, que debe situarse en la experiencia vivida y comunitaria de todos ustedes y el profesorado, los maestros, los docentes, desde esta propia visión. Evidentemente son agentes de cambio, somos agentes de cambio, capaces de articular lo local con lo global. Ojo con esto, lo local con lo global. Eso debe estar presente en una perspectiva ideológica, incluso filosófica, en sus inicios de investigación o en sus proyectos de investigación. Y este elemento local y global y de promover una pedagogía situada, crítica y transformadora, yo creo que es la plataforma fundamental de sus trabajos de investigación que vayan ustedes a aperturar próximamente, porque también es una base determinante en esos procesos. Ahora también es muy importante como cierre que podemos señalar que la relación entre filosofía y pedagogía no es de subordinación, sino de diálogo crítico y permanente. La pedagogía se va a nutrir de muchos marcos filosóficos para reflexionar sobre lo humano, la ética, la verdad, pero mantiene su autonomía en la construcción de saberes propios y situados. Al mismo tiempo, la filosofía encuentra en la pedagogía un terreno vivo, donde todos sus postulados se concretan en la práctica educativa, en la formación docente, en la transformación social. Esta interdependencia pues marca un horizonte en el que las universidades y los formadores de maestros pues tienen una gran responsabilidad de generar pensamiento pedagógico que va a trascender lo técnico y se orienta hacia lo humano, lo político, lo emancipador. Para cerrar esta sesión en este sentido y que ustedes lo vean como un cierre, evidentemente pensar la filosofía de la educación implica reconocer tradiciones como el Bildung, que ya lo vimos, el pragmatismo anglosajón, las corrientes críticas latinoamericanas y algunos aportes contemporáneos que vayamos viendo en esta clase, como los de Martínez Boom, que lo hicimos en un comentario así muy rápido. Todas esas perspectivas pues muestran que la educación, digamos que
No puede reducirse a una simple transmisión de conocimientos ni tampoco a una mercancía al servicio del mercado. Al contrario, la educación, la pedagogía se van a centrar como un acontecimiento complejo, político, cultural, capaz de cuestionar lo establecido, de situar al docente como un agente de cambio en sus comunidades. Así, la filosofía de la educación se va a convertir en una herramienta indispensable, o es ya una herramienta indispensable para comprender, reconfigurar y proyectar el sentido de la educación en un mundo en constante transformación, recordando el contexto. Sí, es muy importante, como les digo, recordar este contexto local y global. Algunos autores y algunos teóricos visualizaban en el contexto de la globalización lo que llaman una globalización. Visualizar el contexto local y global, que algunos le llaman glocal, ¿no? Como tal, acuñando un nuevo concepto. Entonces, en esa perspectiva estamos como agentes de cambio, como agentes transformadores del contexto social, y evidentemente generar cierto tipo de pensamientos, cierto tipo de aprendizajes, de conocimientos que van a generar en el estudiante pues capacidad de transformación. Les agradezco mucho haber puesto su atención en esta breve explicación. Lo que va a continuar en los siguientes tiempos, en lo que resta de la clase, es que ustedes tengan la oportunidad de visualizar el texto que un servidor tuvo la oportunidad de explicarles de una manera muy breve y contestar unos cuestionamientos que son importantes y que van a enlazar con la siguiente sesión que tendremos próximamente. Un gusto de saludarles, que tengan un excelente fin de semana, a sus órdenes, y en un momentito más les filtramos esa información, ese texto y los cuestionamientos que en breve podríamos comentar en la siguiente clase. Que tengan un excelente sábado.